día, Señor, que tú nos has permitido un día más reunirnos con nuestros hermanos, Señor. Padre, aunque no nos conocemos de manera corpórea, pero sí estamos unidos en un mismo espíritu, y ese es el Espíritu Santo que nos guía a aprender y a capacitarnos cada día, Señor, para poder predicar tu evangelio, Señor, que es la tarea que tú nos has mandado. Sea usted edificándonos cada día con estas enseñanzas, sea usted dándole sabiduría a nuestro hermano Nelson para que siga compartiendo con nosotros lo que tú le revelas cada día. Sea usted bendiciendo nuestras vidas y la vida de nuestro hermano. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, ya estamos aquí iniciando nuestro estudio del capítulo 25 del libro de Hechos. Se nos han pasado muy rápido las clases, pero vemos cómo ha sido toda la historia de capítulo 1 hasta capítulo 25, y hay un versículo que ha sido el central a lo largo de todo el libro. ¿Alguien recuerda qué versículo es? El 1, hermano, o sea, en el capítulo 1 de Hecho, Ajá, versículo 8, si no me equivoco. exactamente. Hechos 1:8. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Habla de, bueno, dice que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén. En Jerusalén, ahí se le cerró el micrófono, creo yo. Sí. En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que hay un versículo que describe todo el libro de los Hechos. Entonces ya estuvo unas ciertas personas ministrando en Jerusalén, ya estuvieron otras personas ministrando en Samaria, y ahorita, ¿cómo se llama nuestro personaje que estamos estudiando, que está llevando la palabra hasta lo último de la tierra? ¿Cómo se llama nuestro personaje que estamos estudiando, que lo tenemos, lo dejamos encarcelado todavía? Pablo. Pablo, exactamente. El Pablo, hermano Pablo. exactamente, ese es Pablo. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado encarcelado aproximadamente? Al último versículo del 24. ¿Alguien recuerda más o menos cuánto tiempo ha estado encarcelado Pablo? 2 años, hermano. 2 años, un poquito más de 2 años. Entonces, ¿Pablo quiere o no quiere estar encarcelado? Sí, porque no Sí, quiere que lo maten. sí. Ajá, es interesante, ¿verdad? Cuando uno tal vez lee por primera vez el libro de Hechos, uno podría decir, no, pues a quién le gusta estar encarcelado. Pero el problema era que si sacaban a Pablo, lo iban a matar. Sí, los presos Entonces, ahorita en Ecuador quieren estar presos. Y varios presos en Ecuador también quieren estar presos, ¿sí? Sí, porque dicen que el hermanito pescado bien en Nelson, la cárcel. Sí, hermano Nelson, adelante. y solamente no era que él quería estar encarcelado para que no lo mataran, sino para cumplir lo que Dios le había mandado, que fuera allá a España a predicar el evangelio, Totalmente de acuerdo. Él tenía una misión una que ya misión. Dios le había dado, se la había detallado, y sabía Sí. que no iba a ser nada fácil llevarla a cabo. Pero Amén. él estaba paso a paso cumpliendo con ese objetivo y Exacto. sabía que tenía que estar dentro de la cárcel Para poder para llegar allá. poder cumplir el objetivo. Exactamente. Amén, amén, Gracias, hermana América. hermano. Vamos a comenzar ahí en nuestro material. Vamos con la primera pregunta. Permítanme, les voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Ok, aquí está. La primera pregunta dice, ¿cuál fue el motivo por el cual Pablo compadeció ante Festo?
el nuevo gobernador romano de Judea? Antes de contestar esta pregunta, la voy a extender un poquito. Ya sé que varios hemos estado en las clases aquí, entonces hagamos un recuento. ¿Ante quiénes ha compadecido Pablo? ¿Ante quiénes ha compadecido Pablo? Primero fue con Ananías, Ajá. después el gobernador ay, se me escapa el nombre, hermano, que fue cuando le Pues, dijeron a él que lo iban a mandar a matar, el sobrino le avisó, entonces lo mandaron para Fénix, Ajá. pero no me acuerdo cómo se llama el que estaba ahí, ese, no me acuerdo, se me Es, escapa. em, es Félix. Félix, Ujú. Félix. Em, exactamente, aquí estaba leyendo el 24, exactamente. Primero en el 24 fue con Félix Sí, y hasta el capítulo 24 lo seguían acusando los judíos. Los judíos seguían buscando todavía cómo hacer que lo soltaran o que se los entregaran. Y ellos lo acusaban con muchas cosas falsas y lo que querían realmente era matarlo. Entonces, amén. ahí tenemos, primero fue ante em, ahora se me fue la palabra, Ananías, luego Ananías, Félix y luego ahora con Festo. Festo, Ujú. amén. En el capítulo 25 ya vamos con Festo. Entonces vemos cómo Pablo, cada oportunidad que ha tenido, ha ido avanzando y él va predicando y va enseñando la palabra de Dios a personas de mayor rango. Eh, o- no me gusta decir que es más importante que otro, pero ya tienen mayor rango político Por el y rol su que camino a desempeñaban, Roma, hermano, digamos. por el Exactamente, rol el que estaban rol. desempeñando, sí. Exactamente. Y vemos cómo está muy marcado el camino de Pablo hacia Roma. Dios le Ujú, había dicho que él tenía que ir a Roma y ujú. paso a paso, lentamente, él se iba acercando a Roma. Y me gusta ver la seguridad que Pablo tiene en, en la palabra que Dios le dijo. Dios le dijo que su objetivo era llegar a Roma. Y él está básicamente, a mí no me pueden hacer nada, no me pueden tocar, no me puedo morir básicamente hasta no haber llegado a Roma a predicar la palabra de Dios. Que eso es el objetivo de Pablo, ¿verdad? Lo que realmente iba a ir a hacer a Roma era defenderse Amén, de, amén. de una acusación que ya era sin fundamento ya en este momento. Ahora sí, respondamos la pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual Pablo compareció ante Festo, el nuevo gobernador romano de Judea? ¿Por qué llega Pablo hasta Festo? Recordemos quién estaba antes de Festo. Estaba Félix, Félix, estaba Félix. Félix, Y Félix. recordemos que Félix se acaba su tiempo y pasó con Félix 2 años. Y lo que quería Félix era que Pablo le diera dinero Ujú. porque realmente no tenía otra cosa que hacer, entonces lo llamaba para platicar, para ver si Pablo le daba dinero. Y Pablo nunca le dio dinero y Félix lo deja en la cárcel 2 años, se acaba su mandato y para quedar bien con los judíos, queda preso. Entonces viene Festo, el nuevo gobernador romano,
Y por eso llega Pablo a predicarle a Festo, bueno, a compadecer ante Festo, ¿verdad? Entonces vemos cómo le tocó una transición de poder ahí a Pablo y que hizo que se quedara más tiempo ahí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo respondió Pablo a las acusaciones en su contra durante su defensa ante Festo? Si quieren, leamos un poco. Leamos un poco para responder estas preguntas. Voy a leer desde el versículo 1. Dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ellos seguían con la idea de matarlo en la primera oportunidad que pudieran. Ese era su objetivo. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rogaron los judíos que habían venido de Jerusalén, eh, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Este versículo es muy importante. Este es el momento en el que él dijo, por favor no me vayan a llevar allá a Jerusalén de regreso, yo apelo a César. Entonces Festo, habiéndole hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Entonces, ahí ya nos pasamos un poquito. Entonces, regresemos a nuestra pregunta. Dice, ¿cómo respondió Pablo a las acusaciones en su contra durante su defensa ante Festo? Los judíos llegaron y le estaban acusando de muchas cosas, pero de todas las cosas que se le estaba acusando, nadie pudo comprobar nada. ¿Y cuál fue la defensa de Pablo? Primero dijo que sabe que no pecaba ni contra la ley judía, ni contra César, ni contra el templo. Exactamente. Esa fue la respuesta. Básicamente, yo no he hecho nada para que para que se me juzgue allá. Yo no he hecho nada. Y dice, todavía más adelante dijo, no rehúso morir, dice, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, básicamente yo aquí estoy, no estoy huyendo, no estoy haciendo nada, no me voy, pero no quiero regresar a Jerusalén. Entonces, en ese momento es que apela a César. Ese es el momento en el que él apela a César.
Y ahí vemos cómo juega mucho la política desde aquellos tiempos, ¿verdad? La política juega un rol muy importante porque eh, Félix quería, por quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Y eh, ahora Festo está por quedar bien, le hace una pregunta a, a Pablo. Entonces, y Pablo dijo, no, ya vi que ya lo están convenciendo, entonces ya no me puedo quedar más tiempo aquí. Pablo como que se quedaba un tiempo enseñando y todo a ese nivel, hasta cuando ya veía la situación muy difícil, lo que ya lo iban a regresar, él apelaba a la siguiente autoridad. Entonces, aquí en este momento él apela a César. Dice la siguiente pregunta, ¿qué desafíos específicos enfrentaba Pablo durante su tiempo bajo custodia en Festo? ¿Cuáles eran los desafíos que tenía Pablo durante su estancia, digámoslo así, en la cárcel en Festo? En parte porque dice que Festo quería congraciarse con los judíos. Entonces es como una que podría decir desafío era que casi Festo lo dejaba a su suerte porque Pablo sabía que querían matarlo. Entonces Ujú. no le convenía que Festo lo soltara así nada más porque sí. Exactamente, Pablo no podía dejar que lo soltaran, pero tampoco podía dejar que lo juzgaran en Jerusalén, porque él ya sabía que había una celada, había todo un complot para matarlo. Entonces él sabía que si regresaba a Jerusalén, lo iban a matar. Entonces esa no era opción. Entonces la opción era defenderse con la autoridad que pasara ahí enfrente, y es lo que él hizo, ¿verdad? Y cuando dice en versículo 13, pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Entonces ahí es donde comienza otra defensa, digámoslo así. Si quieren, leamos los versículos un poquito más adelante. Dice en el versículo 15, respecto al cual cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y puede defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentados en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él cierta cuestión acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al cual Pablo afirmaba estar vivo. Es interesante cómo alguien en la Biblia no relacionado con la historia de Jesús cuenta una historia tan importante de una manera tan sencilla que se ve que no entiende, pero para nada la importancia de lo que está diciendo o afirmando. Entonces, versículo 20 dice, yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que están aquí,
junto con nosotros. Aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Entonces ahí vemos cómo fue eh, también se presentó ante Agripa y Berenice, y más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero aquí lo que básicamente está diciendo Festo es, mira, pues yo ya no sé qué hacer con esto, yo ya lo hubiera soltado o yo ya se lo hubiera regresado a los judíos, pero él apeló a Augusto y ese era el problema que tenía este Festo, que Pablo, como apeló al César, él tenía que apegarse a la ley romana y ya no podía em, seguir ser juzgado con la ley judía. Entonces, eh, se me hace muy interesante cómo alguien ajeno a los judíos, digámoslo así, como alguien que no está consciente de la Biblia, digámoslo, que puede hablar sobre un tema tan importante de una manera tan simplista, ¿verdad? Leo versículos 18 y 19 también. Em, Versículo 19 dice, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Ahí ya sabemos, recordemos que él lo que hizo una vez fue en su defensa, dijo que sí había resurrección de los muertos y dividió la asamblea. Entonces, esa fue una. Entonces, esa es lo que tenían acerca de su religión. Y de un cierto Jesús ya muerto, porque para los judíos Jesús ya había muerto, pero Pablo afirma estar vivo. Entonces Pablo dijo, no, Jesús sí está vivo. Y todos los demás decían, no, pues está muerto. Y me imagino a Festo así como de, no sé por qué estamos discutiendo si un hombre está vivo o está muerto, ¿verdad? Pero esa era la discusión y la acusación que tenían que Pablo estaba haciendo. Vamos a la siguiente pregunta. Em, ¿Cuál fue la razón por la que Festo consultó a Agripa, el rey y el rey judío sobre el caso de Pablo? Aquí vemos que el rey Agripa, él llegó a saludar, dice en el versículo em, 13, dice, pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Entonces ahí vemos que como él llegó a saludar y, pues, ellos eran judíos, entonces él expuso la causa de Pablo. Festo expuso a Agripa la causa de Pablo. Entonces, básicamente esa fue la razón, ¿verdad? Porque siendo el rey judío, entonces ahí tenía que, él sabía que le iban a dar más luz o que iba a tener una perspectiva también en la que podía, eh, pues ya no podía realmente o escuchar su opinión, sí podía escuchar su opinión, pero ya no podía tomarla en cuenta porque ya Pablo había apelado en el momento correcto a César. Entonces ya no podía echarse para atrás y ahora tenía que seguir en su camino hacia Roma. Entonces, me gusta ver cómo es el timing, cómo es el tiempo preciso, cómo es el tiempo exacto, ¿verdad? Pablo haciendo muy
n- eh, mejor dicho, Dios moviendo todas las cosas para que Pablo use las palabras correctas en el momento correcto, ¿verdad? Y Pablo obviamente dejándose guiar por Dios para usar las palabras correctas en el momento correcto. ¿Por qué? Porque antes no había apelado a César, hasta este momento. Ya cuando veía que los judíos ya estaban teniendo mucha influencia sobre Festo, dijo, no, este lo que va a hacer es que me va a terminar regresando allá a Jerusalén y allá me van a matar. Entonces yo tengo ahora que avanzar. Tengo que apelar a una autoridad que está sobre él y ahí él ya no puede hacer nada. Y al mismo tiempo, ahorita estoy pensando que cómo Dios hace las cosas y cómo Dios sabía que Pablo era la persona indicada para hacer este camino a Roma, ¿verdad? No solo hablando sobre la sabiduría que tenía que tener Pablo, sino incluyendo las nacionalidades que tenía que tener Pablo, los idiomas que tenía que hablar Pablo para poder em, ser la persona indicada para esta tarea. Y obviamente el conocimiento bíblico y toda la ponencia que él daba en sus defensas, no estamos hablando de cualquier persona. Era una persona muy educada y algo muy importante para su camino a Roma tenía la nacionalidad romana y la nacionalidad judía. Entonces, vemos como Pablo era la persona indicada, a pesar de que él era el perseguidor, era la persona que Dios había preparado desde su nacimiento. Dios ya sabía cómo iba a usar las cosas en su momento. Entonces ahí vemos un poco sobre la soberanía de Dios que nos trasciende incluso a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que esa fue la razón por la que Festo consultó a Agripa sobre el caso de Pablo. Tenían que ambos eran judíos y por eso em, él tenía que oír esa otra opinión. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje principal compartió Pablo con Agripa durante su compadecencia ante él? ¿Cuál fue el mensaje principal que compartió? ¿Cuál fue el mensaje que compartió Pablo con Agripa durante su compadecencia con él? La resurrección de Jesús. Exactamente, exactamente. ¿En qué versículo está? Para que El todos nos 19. ubiquemos. ¿Qué versículo, perdón? El 19. Exactamente. En el 19, exactamente. Es el, algo tan sencillo que era causa para Festo, no se le hace, para Festo era totalmente algo irrelevante, pero para Pablo era, y para nosotros inclusive, es muy, muy relevante y es lo que cambia la historia y es algo único e irrepetible. Algo que para Festo es así como de, pues no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia porque ya uno discute si está vivo, otro dice que está muerto y al final pues es una persona y sobre eso están discutiendo. Entonces veo como eh, Festo estaba
sin, no le daba la importancia que requería, digámoslo así. Y en cambio, vamos a ver más adelante cómo, ay, aquí se me movió, perdón. Vamos a ver cómo, permítame, ahí está. Vamos a ver cómo más adelante Agripa sí da su punto de vista y todo, pero ahorita con Pablo en esta situación, lo más importante es que cada vez que Pablo tenía la oportunidad, él compartía algo. Y es interesante, muchas veces nosotros compartimos el evangelio de una manera muy sofisticada, compartimos de una forma muy profunda tal vez el evangelio. Y aquí vemos lo que una persona entiende del evangelio. En versículo 19 dice, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces vemos cómo para él era así como de, no, la verdad es que yo no entiendo nada, él no entendía la trascendencia de ese comentario que está haciendo ahí en ese capítulo. Y pues vemos cuál es y en la siguiente pregunta vemos cuál fue la resolución que Festo dio al, al buscar la ayuda con Agripa y Berenice. Aquí nada más se plantea el problema y en el próximo capítulo es donde se resuelve. Entonces, aunque ya Agripa pueda decir o hacer, ya Pablo había sido muy inteligente en apelar a César y para allá tenía que ir. Entonces, vemos cómo usa esa sabiduría sobre la que estaba hablando, ¿verdad? Y cómo puede, en su momento exacto, cómo Pablo puede estar usando las palabras correctas en el momento correcto. Ok, vamos bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien antes de pasar a la siguiente pregunta? Nada, hoy están como muy calladitos. Vemos que, no sé si el capítulo anterior, los últimos 3 capítulos, digámoslo así, podrían hacérsenos muy repetitivos, porque básicamente lo que está haciendo es Pablo está defendiéndose ante sus acusadores. Llega otra persona, bueno, sí, llevan a otras personas para acusarlo ante otra autoridad y Pablo se vuelve a defender. Viene otra autoridad, otra vez los judíos vienen a acusarlo y Pablo se vuelve a defender. Entonces vemos cómo los judíos por más de 2 años han estado acusando a Pablo. Y Pablo ha estado encarcelado, defendido por los romanos. Y para nosotros es muy fácil leer 3 capítulos corridos, 4 capítulos corridos de la Biblia y decir, sí, pues Pablo hizo varias defensas y habló varias veces con los gobernantes y no lo iban a soltar. Pero recordando que todo el tiempo que ha pasado entre los capítulos ha sido de más de 2 años. Entonces, Pablo ha estado predicando en la palabra de Dios, como hablábamos en la clase pasada, ¿verdad? No solamente predicaba a los gobernantes en sus defensas, sino me imagino, esto no, obviamente no lo dice la Biblia, pero me imagino que él predicaba dentro de la cárcel, predicaba a los que los acompañaban, predicaba a toda la gente que los estaba rodeando. Y Pablo también no era como que Pablo estaba encarcelado en solitario, sino que Pablo tenía ciertos privilegios que dejaban que otras personas llegaran y le sirvieran a él dentro de la cárcel.
Entonces, él sí tenía ciertos privilegios y tenía que estar, cuando lo llamaran, él tenía que ir a defenderse o platicar o compadecer ante las autoridades, que Pablo era justamente lo que Pablo quería, ¿verdad? Entonces, eh, se nos puede hacer estos capítulos un poco repetitivos porque solamente es acusación a Pablo y defensa, acusación, defensa, acusación, defensa. Y ese es el camino que Pablo estaba llevando. Él tenía que saber jugar muy bien sus cartas para poder seguir derecho, derecho en el camino hacia Roma y que no lo regresaran hacia Jerusalén, porque sabemos que iba a pasar en cada una de esas cosas, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Ok? Entonces ya vamos a pasar a la aplicación. Esta vez nos fue rápido mejor dicho, avanzamos más rápido. Nos va a quedar más tiempo para hablar aquí. Dice, ¿qué lecciones podemos aprender de la actitud de Pablo durante su encarcelamiento y compadecencia ante las autoridades? ¿Qué lección podemos aprender de la actitud de Pablo ante su encarcelamiento? Pues aquí nosotros no tenemos em, registro alguno de que Pablo se estuviera quejando. No tenemos registro de que Pablo dijera, quiero que me saquen o nada, ¿verdad? Al contrario, vemos como Pablo estaba tranquilo, me imagino, estaba eh, interesado, como dijimos al principio de la clase, ¿verdad? Él estaba interesado en seguir encarcelado y él estaba interesado en compadecer ante las autoridades. Entonces, él estaba justamente donde él quería estar. Entonces, yo veo por eso que Pablo no tenía ningún problema en estar ahí encarcelado y su actitud eh, era buena, era una actitud de estar, digámoslo así, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, y aparte no estaba tan mal porque dejaban que personas le sirvieran. Entonces, ahí vemos que Pablo, es que muchas veces nos imaginamos a Pablo como encarcelado y que no podía hablar con nadie, que no podía ni salir, que pasaba con, no sé, como o en un cepo o con esposado, o que pasaba, como que la pasaba sufriendo. Pero realmente Pablo tenía muchas ventajas sobre otros en la cárcel y el hecho de que dejaran que otras personas llegaran a hablar con él y que le sirvieran a él, esa era una ventaja enorme que hacía que su estancia en la cárcel fuera como, como estar en alguna casa, ¿verdad? Entonces lo que a él le daban era casi en, en la, en la, en la actualidad sería como que lo tuvieran como casa por cárcel o algo así, pero dentro de la cárcel. Entonces él tenía esas muchas facilidades. Adelante, mi hermana Mary. ¿Me escuchan? Sí, ya se le escucha, hermana. Eh, en realidad a mí lo que me llama bastante la atención, hermano, es la pasión que él tiene, que él es como muy dispuesto a llevar la palabra a todo el mundo, no importándole si está en la cárcel, si está prisionero, más bien lo veo como que todas estas experiencias que él tiene lo vuelven como más audaz para defenderse ante todos esos que lo acusaban. Exactamente. Él iba agarrando práctica, él iba
como aprendiendo más, ¿verdad? En cada defensa que él hacía, como dice mi hermana Mary, ¿verdad? Él seguía aprendiendo y me imagino que su forma de defenderse iba afinándose más. Gracias, mi hermana Mary. Adelante, mi hermano Roberto. Amén, sí, no, pensándolo también, algo que beneficia a Pablo es que era romano también, ¿verdad? Y tal vez no era tratado igual que los otros, ¿verdad? También se declaró una vez fariseo también y son cosas que también pues ayudaban. Claro, claro. Por eso me gusta ver cómo, eh, no sé, yo a veces pensaba cómo Dios iba a ocupar a Pablo, que era su enemigo principal, lo iba a ocupar a su favor. Pero vemos que toda ese celo que él tenía por el judaísmo, él traslada ese celo, esa valentía, esa entrega al cristianismo. Él dice, no, si hice todo eso en contra de Dios, ahora yo por Dios tengo que hacer muchas más cosas. Entonces ahora cuando él entiende eso, él comienza a vivir una vida de entrega total. A él no le importa que lo den por muerto, porque no lo mataban, sino que lo daban por muerto. Así en las golpizas donde lo sacaban de los pueblos, decían, no, ya no le peguen, ¿verdad? Ya está muerto. Y ahí iban sus otros discípulos a recogerlo y a curarlo y a prepararlo para a la siguiente predicación. A Pablo lo tenían que esconder, mejor dicho, lo tenían que agarrar y decirle, por favor, no salgas a predicar, no vayas a ir a esto, no vayas a ir a lo otro. Y él tenía la autoridad y la valentía de hacerlo. Entiendo ahora viendo el panorama general, digámoslo así, de la vida de Pablo, desde un principio en su conversión, se ve que Pablo, y bueno, le dice Dios que Pablo iba a ser usado para predicarle a las autoridades en Roma. Entonces, me imagino que Pablo ha de haber dicho, yo tengo mi vida básicamente asegurada hasta que no esté en Roma predicándole a las autoridades. Entonces, antes de eso, no me puedo morir porque Dios me lo dijo. Entonces, eso me imagino que envalentonaba más a Pablo y le daba la confianza para poner en riesgo su vida y que a él no le importara. Entonces, él tenía la certeza de que Dios lo iba a cuidar donde él estuviera. Entonces, ahí podemos ver que la actitud de Pablo en la cárcel era como de cualquier otra persona que estando fuera de la cárcel. Su objetivo no estaba encerrado en cuatro paredes. Su objetivo era predicar la palabra de Dios donde él estuviera. Entonces, él tenía una actitud totalmente buena de estar en la cárcel. No era la actitud por estar en la cárcel, sino a pesar de estar en la cárcel, él tenía obviamente una excelente actitud. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos aplicar el principio de confianza en la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre en nuestras vidas? Y esta es una pregunta bastante, o es muy fácil, hay ciertas preguntas que me parecen o muy fáciles o muy difíciles. ¿Cómo podemos aplicar el principio de confianza en la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre en nuestras vidas? Confianza en la voluntad de Dios e incertidumbre en nuestras vidas como que no van en la misma pregunta. Adelante, mi hermano Santos. Bueno, antes que nada, el Señor les bendiga a todos. Eh, Hay un versículo que encontré por aquí que dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En lo que acabamos de leer, hermano, al final del capítulo 25, nosotros nos damos cuenta que Festo no encontraba qué escribirle al César con relación a por qué Pablo estaba siendo enviado a él. Justamente por eso habla con Agripa, para que Agripa digamos, de alguna manera le aconseje. En el versículo 26 dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante ustedes y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Pablo, dentro de su corazón, él faltas a la ley, faltas a ninguna regla él no había cometido. La única situación era la incomodidad que le creaba a los judíos por el hecho de predicar a Jesucristo. Entonces, pienso yo de que, de acuerdo a la pregunta que tenemos, aplicar el principio de confianza cuando nosotros estamos siendo en una situación difícil, en un momento de incertidumbre, pero cuando nosotros estamos siendo rectos delante del Señor, nuestra confianza en la voluntad de Dios puede ser total, porque sabemos que el Señor de la situación que esté nos va a sacar. Y algo más importante, hay una reflexión que con mi esposa hacíamos la otra vez. Los varones hebreos allá en el libro de Daniel dijeron, y si aún el Señor no nos librara, ¿verdad? No vamos a ceder a la petición de Nabucodonosor de doblegarnos ante el estatua. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y en el momento de incertidumbre, aún si perdiéramos nuestra vida, dice el Señor que la ganamos. El mismo apóstol dijo, pues, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y dice el morir es ganancia. ¿Por qué el factor morir? Porque al final de cuentas, nosotros tenemos este vehículo que se llama cuerpo para estar en este mundo, pero nuestro objetivo está mucho más adelante. Entonces, es muy interesante cómo, si usted puede notar, gran parte de este capítulo es conversación entre Agripa y Festo. Y el testimonio que le da Festo de lo que Pablo está predicando. En el versículo 18 habla de los acusadores, pero también le dice, el 19 dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. O sea, involuntariamente también Festo está testificando, está dando a conocer la historia de nuestro Señor Jesús, que al final es lo que se perseguía y es lo que tiene que estar en la boca de todo cristiano. Amén. Entonces, Gracias, mi hermano. la confianza podemos respaldarla aún en el momento de dificultad, mi hermano. El Señor le bendiga. Gracias, gracias, mi hermano Santos. Y sí, totalmente, ¿verdad? Vemos como alguien, creo que esta podría ser la predicación más sencilla que alguien podría hacer, ¿verdad? De Jesús, el versículo 19. Y hay un cierto Jesús ya muerto, dice, el cual Pablo afirma estar vivo. Así sin sal, como se dice, ¿verdad? Que este versículo tiene una gran profundidad. Lo que están diciendo en ese versículo fue lo que transformó la historia. Y para él es así como de, pues sí, la verdad no la entiendo mucho, pero al mismo tiempo le está predicando. Entonces es bonito ver cómo hasta Dios usa al mismo Festo para predicar de una manera muy, muy, muy sencilla, ¿verdad? Y todo eso se lo había enseñado Pablo y los judíos. Aunque para él no había transformado su vida, pero si el mensaje el mensaje lleva a la transformación, puede llevar a la transformación de la vida de otras personas.
Seguro hizo algo bueno 2 años de plática, ¿verdad? Sí, sí, ahí vemos lo difícil que era la predicación. Uno de los mejores predicadores pasó 2 años ahí con él y esto fue lo que aprendió. Esto fue lo que aprendió. Bueno, pasó 2 años con Félix y Festo pues iba llegando. A Festo nada más le dijeron, pues mira, este es el problema. Entonces, esperemos que Félix sí se haya ido bien ministrado y con un evangelio, bueno, que haya aceptado a Cristo primero y con un evangelio más amplio. Festo que viene llegando, pues dice, pues esto, a mí me dijeron esto y yo no le veo nada malo a esto. Entonces, como decía, la palabra confianza en la voluntad de Dios era algo que a mí me daba miedo. A mí me daba miedo hablar de la confianza en la voluntad de Dios, porque yo decía, ¿y si Dios no quiere algo bueno para mí? Decía, yo no quiero estar como Pablo, que la voluntad de Dios sea estar en la cárcel. Y ahí es donde vemos a Pablo que él no estaba preocupado por estar encarcelado, él no estaba eh, como cuando entiendes la situación, mejor dicho, cuando entiendes con quién estás, la situación ya no es relevante. Pablo sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, entonces donde él estuviera haciendo la voluntad de Dios, el entorno o lo que lo estuviera rodeando en ese momento no era relevante. Entonces él estaba con el objetivo y su vista puesta en Roma. Él tenía que predicar en Roma, tenía que llegarle a estas personalidades, los gobernantes en Roma, y ese era su objetivo. Y él estaba tranquilo porque estaba seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, donde estuviera él, la verdad no era tan relevante. Cuando estás seguro de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la verdad no importa dónde estés, no importa cómo estés, sino que importa con quién estás, ¿verdad? Y estamos seguros de haber invitado a Jesús a morar en nuestro corazón. Si estamos 100% seguros de eso, lo demás, nuestro entorno y todo lo demás que nos rodea, se le resta una gran relevancia. Ahora, aplicar eso, hablando de la teoría es muy fácil, ¿verdad? Y lo podemos decir y se nos puede hasta facilitar mucho, pero llevar eso a la práctica es bastante complicado. Por eso les digo que esta pregunta es como es muy fácil hablarla en la teoría, se nos puede hacer muy complicado llevarla a la práctica. Entonces, hablar de la confianza en la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre. Cuando estamos en momentos de incertidumbre, nosotros, cuando todo está cambiando a nuestro alrededor, nosotros podemos estar confiados que hay algo que no cambia y eso es Dios. Y podemos asegurarnos en Él. Si nosotros nos aseguramos en Dios, pues como les digo, todo lo que está alrededor nuestro pierde relevancia. Y tenemos que estar seguros también que ¿qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? Da 3 características. ¿Alguien recuerda ese versículo? La voluntad de Dios es, Agradable y perfecta. ajá, exacto, buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces, cuando yo ya había leído ese versículo muchas veces, pero yo siempre, como les comentaba, ¿verdad? Yo siempre tenía como ese pequeño detalle que yo buscaba la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo es así como de, sí, Dios, pero que tú esperaba que la voluntad de Dios no fuera mala para mí, porque yo decía, y si Dios quiere algo malo para mí, o como Job, Dios
permitió que le pasaran cosas malas a Job. Malas al principio, pero ya vemos en qué termina el libro de Job. Entonces yo siempre tenía como esa duda, pero cuando entiendo este versículo que es buena, agradable y perfecta, ya mis dudas se aclararon y ya, ahora sí yo puedo decir que puedo confiar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ahora, en medio de la incertidumbre, nosotros también debemos de hablar sobre la voluntad de Dios y buscar la voluntad de Dios, porque muchas veces nada más hablamos o buscamos la voluntad de Dios cuando las cosas van bien, que hay que buscar la voluntad de Dios cuando las cosas van bien, pero cuando nos está yendo mal, es como, ¿qué puedo hacer yo? Primero siempre respondo, ¿qué puedo hacer yo? Ya después comienzo a ver cuál cuál es la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre. Es algo que nosotros siempre tenemos que estar haciendo constantemente, buscando la voluntad de Dios, independientemente si las cosas estén yendo bien o estén yendo mal. ¿Algún otro comentario? Vamos a la siguiente pregunta. Solamente una cosa, hermano. Sí. Hablando de la voluntad de Dios, usted puso un ejemplo de Job. Y pues sí, Job sufría en el proceso, haciendo la voluntad de Dios. Pero también tenemos, y quizás esto, pero no asuste a nadie, tenemos otro ejemplo que es bien tremendo, pero al final muestra lo que debe de ser nuestra, ah, ¿cuál es la palabra más correcta? La determinación que debemos tener a agradar a Dios, y es Juan el Bautista. Juan el Ujú. Bautista perdió la cabeza por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se levantó y hizo la voluntad de Dios. Fue y le dijo al rey Herodes, ¿verdad? La verdad que debía de decir. Entonces, nuevamente, no es fácil. En el momento de incertidumbre, Juan, eh, no sé si recordamos que envió mensajeros al Señor Jesús para preguntarle, ¿Eres tú o ¿verdad? esperamos a otro? Exactamente. ¿Por qué? Ajá. Porque en el momento de la incertidumbre es algo tan tremendo donde quizás lo más fácil es retroceder, ¿verdad? Pero Ujú. ánimo, sigamos adelante. Y el significado de la respuesta de que Juan estaba, bueno, que le iban a dar. O sea, cuando le pregunta, ¿eres tú o esperamos a otro? O sea, mi ministerio sigue o ya terminé mi ministerio. Exactamente. Si ya terminé mi ministerio, básicamente hasta aquí llego. Ese era el trasfondo de lo que estaba preguntando Juan. Entonces, y como estabas comentando, ¿verdad? Cuando no, me gusta una de las prédicas de mi papá donde pone una línea del tiempo y vemos que nuestra vida es algo tan cortito cuando hablamos de cuál es mi vida dentro de toda la historia, es apenas un puntito dentro de una gran línea del tiempo. Y esa es mi vida aquí en el cuerpo, pero mi vida después sigue. Cuando me separe de mi cuerpo, yo voy a seguir pensando, mi mente va a seguir, ya no en mi cuerpo, pero mi espíritu, mi alma va a seguir. Entonces, va a estar con Dios. Entonces, pensar en la trascendencia, en que mi vida continúa y poner las palabras de Pablo, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es algo muy difícil, ¿verdad? Porque realmente hay muchas personas que inclusive siendo cristianos,
le siguen teniendo un gran miedo a la muerte. Y, y es algo que los cristianos no deberíamos de hacer. Sí entiendo, cuando alguien fallece, duele mucho y tenemos que entrar en un proceso de duelo, de sanar nuestro corazón por ver a la persona alejarse de nosotros. Pero si es cristiano, vamos a estar seguros de que más adelante la vamos a ver. Entonces, si ponemos nuestra vida en contexto, este nada más es un pequeño tiempo el que estamos aquí y vamos a tener mucho más tiempo más adelante. Entonces, y más adelante nos vamos a encontrar con las personas que hayan aceptado a Cristo también y vamos a estar gozosos de estar ahí en el cielo. Eso es difícil de explicarlo a alguien que no ha aceptado a Cristo. Eso es algo muy difícil de explicarle. Y ahí es donde las personas que no han aceptado a Cristo nos ven como que algo raro nos pasa o que tenemos nosotros un pensamiento muy diferente al de ellos, porque así es. Para ellos tienen una incertidumbre tal que no saben qué va a pasar después con su vida. Nosotros ya estamos seguros qué va a pasar después con nuestra vida, o esperemos que ya estemos, que las personas ya estén seguras, ¿verdad? Y que hayan estudiado y que sepan qué es lo que viene después, ¿verdad? Y que tengan la seguridad de la salvación y todo. Entonces, si ya lo tenemos eso, pues vamos a estar tranquilos. Y por eso esta pregunta es fundamental y es como yo podría decir que es como un pivote, ¿verdad? Puede ser algo antes y después de que realmente entiendas la voluntad de Dios. Entonces, sí, como decía mi hermano Santos, la voluntad de Dios a veces nos lleva a hacer cosas extremas, difíciles, a veces hasta dar la vida, pero es un paso, digámoslo así. Entonces, nosotros no debemos de estar ni dudar de la voluntad de Dios y buscar en todo tiempo la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, tenemos que estar bien seguros de eso. Y al mismo tiempo, me gusta cómo son complementarias, porque una vez que estamos seguros y confiados, entregados totalmente a Dios, hacer la voluntad de Dios debería ser algo cotidiano para nosotros. Debería de ser algo muy fácil. Debería de ser algo em, que haga con el día a día. Les comentaba el ejemplo, ¿verdad? De Estaba con unos jóvenes y les preguntaba, estaban hablando ellos de irse a vivir fuera del país donde nacieron, en este caso México. Estaban hablando de que si les gustaría vivir o no fuera del país. Y yo les digo, ¿qué pasa si Dios les dice? Bueno, varios de los que estaban ahí dijeron que no se querían cambiar de país. Y yo les pregunté, ¿qué pasa si Dios les dice que se vayan de misionero a otro país? Y pues todos son cristianos, habían líderes y otros no. Y dijeron, no, o sea, aunque Dios me diga que me vaya de misionero a otro país, yo no me quiero ir. Y yo creo que le diría que no. Y yo así como, pero estamos hablando de que Dios te va a decir. Y dice, sí, aunque Dios me diga, yo no me iría. Y yo le digo, pero ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Sí, yo busco hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y yo, pero si te está diciendo que te vas a ir a otro país, no, entonces no. Y yo le digo, entonces no estás buscando la voluntad de Dios en tu vida. Sí, estoy buscando la voluntad de Dios, pero no haría eso. Y yo así como de, no, pues tú solo, básicamente ponte de acuerdo y después platicamos. Porque, y muchas veces así somos, ¿verdad? Queremos forzar la voluntad de Dios a lo que nosotros queremos, que eso es otra cosa, esa ya no es la voluntad de Dios, esa es mi voluntad. Hasta que me gusta la voluntad de Dios hasta mientras es buena para mí. Si no es algo que yo quiero, ya la voluntad de Dios ya no tiene ese lugar. Entonces, el tema de la voluntad de Dios es un tema muy, muy interesante.
Vamos a la siguiente. ¿Alguien más tiene algo que decir respecto a esto? Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué papel desempeñó la perseverancia en la fe en la vida de Pablo mientras se enfrentaba a la adversidad? ¿Qué papel desempeñó la perseverancia en la fe en la vida de Pablo? La confianza que tenía en el Señor de saber de que Dios, bueno, el Señor Jesucristo lo tenía ahí por una misión que él tenía que cumplir. Ujú. Entonces esa era o sea, su meta era esa y esa era su estabilidad en él, de saber de que Dios estaba con él en todo momento. Y él Así es. estaba ahí también, me imagino, porque no lo dice exactamente aquí. Él siempre estaba, con las personas que llegaban y lo atendían y todo eso. Él estaba ahí también dando órdenes, diciendo, tú Ujú. vas a hacer esto, ve y háblale al uno, al otro. O sea, Pablo nunca perdió tiempo en ningún lugar. Sí, así es. Él nunca perdía su tiempo. Predicaba en todo momento, a todas horas él estaba predicando. Entonces, vemos cómo él era muy sabio y también, como dice mi hermana Sandra, él tenía sus personas que le servían y también ellos estaban siendo ministrados. Adelante, mi hermano Marcos. Sí, pastor. Yo aquí también estoy viendo pues que él prácticamente pues estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, porque él tenía una fe pues puesta en Dios en el momento que fue tocado por Dios. Entonces pues él lo que estaba haciendo es la voluntad de Dios. Y para él no había como una puerta cerrada porque en todas partes así estaba preso. Él igual, como decía usted mismo, pues te predicaba a tiempo y a destiempo. Y eso es lo que nosotros a veces tenemos que hacerlo. Pues, y como escuchaba que los jóvenes que dicen, si querían irse a otro país como misioneros, pues no querían ir, pues. Entonces Ujú, ellos no estaban con la voluntad de Dios, pues. Pero aquí nosotros, si nos metemos como dice, si te metes a soldado, ahora tienes que aprender. Y tenemos que cumplir con la voluntad de Dios, pues. Y si no queremos ser bendecidos, bueno, pues hacemos lo que nosotros queremos, pues. Pero que estamos trabajando para el reino de Dios, tenemos que cumplir con esa voluntad de Dios, por lo que nos envía y nos manda y para que para eso nos prepara. ujú. Amén. Gracias, mi hermano. Y sí, ¿verdad? Cuando estamos hablando de, de la voluntad de Dios, nosotros somos como, ponía el ejemplo de mi hermano Marco, ¿verdad? Somos soldados y Dios es el que da las órdenes, nada más tenemos que decir, sí, Señor, y obedecer las órdenes. Hablando sobre la perseverancia en la fe, perseverar es algo que no se Incluso puede pastor, demostrar en un día. Yo no incluso puedo pastor, demostrar mi perseverancia en un día. Adelante, hermano Marcos, casi no se le escucha, sí, hermano. a ver, sí, sí me escucha ahí, Sí, ya un poco mejor. ya. Incluso, como se llama, nosotros tenemos que ponernos a orden de Dios, porque lo contrario vendría pues como quien dice, no es que nos castiga, sino que siempre en cada pecado hay una consecuencia. Y si nosotros, como le decía, pues si nosotros somos soldados de Cristo, tenemos que seguir la línea de la obediencia. Y con la obediencia y la fe tendremos el reino. Amén, Amén. amén. Así es. Todo lo que hacemos aquí tiene consecuencias. No, no solamente, digámoslo así, todo pecado trae una consecuencia, pero también las cosas que dejamos de hacer traen ciertas consecuencias. Algo, hablando sobre las consecuencias,
siempre me gusta recordar el ejemplo de Moisés. Moisés, cuando Dios le habla a Moisés, Moisés trató de decirle, bueno, se lo dijo, yo creo que tú te equivocaste, no era yo a quien te tenías que escoger, era otro. Entonces ya Dios le dijo, no, ¿sabes qué? Háblale a tu hermano también. Te voy a mandar no solo a ti, sino también a tu hermano para que te ayude. Y al final de todo, en el arca del pacto, la vara que terminó no fue la vara de Moisés, sino terminó la vara de Aarón. Entonces, la vara de Aarón no tenía nada que andar haciendo ahí. A Aarón Dios ni le iba a hablar, le iba a hablar a Moisés. Y por el miedo que tuvo Moisés, por el temor, por la, no sé si era o sea, él era tartamudo, pero no sé si a eso se estaba refiriendo. Dios, o sea, Dios lo podía sanar, pero su falta de fe en Dios, su miedo a su forma de hablar, su miedo a llegar ante Faraón, hicieron que al final de todo la vara de Aarón terminara en el arca del pacto. Es una bendición que se perdió Moisés y muchas veces nosotros nos podemos perder bendiciones por estar, por no obedecer, digámoslo así, lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Hablando sobre la perseverancia, siempre recuerdo a un líder de jóvenes que me impactó con su dinamismo, con su entrega. Él todos los días salía a evangelizar, casi que se la vivía en la iglesia. Era de los primeros que estaba, fiel servidor, estudioso de la Biblia, animaba a muchos otros y yo lo vi y yo dije, wow, esta persona sí que va a llegar a ser un gran siervo de Dios. Lo vi en una iglesia, al tiempo regresé a esa iglesia, a los meses regresé a esa iglesia y yo, ¿dónde está el líder? Ah, no, ya no está, ya se fue. ¿A dónde se fue? O sea, se fue de misionero. No, 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 dijo que ya no quería saber nada de la iglesia. Y yo así como de, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo una persona puede pasar de no querer, mejor dicho, de estar totalmente entregado a Dios a no querer saber nada de Dios? Y para mí fue algo fue una gran enseñanza de que muchas veces vemos a las personas que están entregadas y todo, pero no perseveran, no perseveran. Y es algo, el buscar a Dios es algo que tenemos que hacer constantemente. Constantemente tenemos que buscar la voluntad de Dios. Constantemente tenemos que estar evaluándonos a nosotros mismos. Constantemente tenemos que estar aplicando lo que estamos estudiando, lo tenemos que estar aplicando y llevándolo a la práctica en nuestra vida. Entonces, la perseverancia en la fe en la vida de Pablo le ayudaba a que las adversidades fueran irrelevantes, porque él estaba seguro de con quién estaba. Ahora, ¿cómo me ayuda a mí, a cada uno de nosotros, la perseverancia? Realmente cuando alguna adversidad viene a nuestra vida, ¿realmente tenemos palabra de Dios para contestar? Hay personas que dicen, ay, me vino un problema y justamente me vino un versículo a la mente y yo lo apliqué y yo dije, ah, qué bueno, ¿verdad? Hay personas que leen la Biblia, estudian la Biblia y tienen palabra de Dios para responder inmediatamente. Hay otras personas que dicen, tengo un problema, pastor, deme un versículo. Bueno, por lo menos tiene a quien preguntarle, ¿verdad? Lo mejor sería que fuera directamente a la Biblia o que ya supiera la Biblia para responder inmediatamente. Pero hay otras personas que tienen un problema y no saben ni a quién acudir.
Entonces, que nosotros seamos de las personas estudiosos, conocedores de la palabra de Dios, que cuando venga un problema, tengamos palabra de Dios para responder en nuestra mente, en nuestro corazón, inmediatamente. La perseverancia es día a día, hora a hora, segundo a segundo. Tenemos que constantemente estar buscando la palabra de Dios. Y vamos a la última pregunta. Dice, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la importancia de ser testigos valientes del Evangelio, incluso en situaciones difíciles? Que es un poquito de lo que estábamos hablando, incluyendo lo que estaba diciendo mi hermano Santos, ¿verdad? Eh, Este pasaje nos enseña cosas fuertes, digámoslo así, por ser testigos valientes del Evangelio. Vemos que Pablo no tenía miedo a perder la vida, no tenía miedo a que lo golpearan. Él estaba con su objetivo muy claro. Entonces, nosotros debemos de ser valientes también. No les estoy diciendo, hermanos, vayan a meterse en un problema hoy, entren a una sinagoga y divídenla. No, no, no les estoy diciendo eso. Sino les estoy diciendo, pues no tengan miedo a predicar de Dios. Ahora nosotros nos hemos vuelto muy sensibles. Así de que, yo estaba predicando y me miró feo, entonces ya me quedé callado mejor. O yo quería decir que era cristiano en un grupo, pero alguien dijo que habló mal de los cristianos, entonces mejor ya ni digo yo que soy cristiano. Ojalá que no me pregunten. Entonces, hay que ser valientes y seguros de nosotros mismos, seguros de que si hablamos de la palabra de Dios no regresa vacía. Adelante, mi hermano Marcos. Yo podría resumirla en 3 palabras: obediencia, la fe, la perseverancia, igual ganancia. Ok. Sí, eso Entonces es yo, perseverancia. de ahí saldría todo. Es obediencia, fe, perseverancia, igual ganancia. Ok. Obediencia, fe, perseverancia, igual ganancia. Qué bonito eso. Gracias, mi hermano Marcos. Ahí está si nosotros perseveramos siendo obedientes en la fe, vamos a tener esa ganancia. Qué bonito. Y es necesario que nosotros seamos valientes para hablar de, de nuestro testimonio. Inclusive nosotros no tenemos que hablar. La gente debe de debe de identificarnos que nosotros somos diferentes. La gente debe decir, ¿qué tienes? Y nosotros debe decir, no, pues, ¿qué tengo de qué o qué? No, pues, te comportas diferente. Es que soy cristiano. Ok, ya por eso es. Entonces, tenemos que ser valientes al definir nuestro testimonio. Tenemos que ser valientes a la hora de encaminarnos con otras personas. Debemos de ser valientes al estar en situaciones comprometedoras y mantener nuestro testimonio. También ahí debemos de ser valientes de es como otra forma de evangelizar y de hablar de Dios. Ser valientes con nuestro testimonio. Pastor, Adelante, hermano Marcos. decía un pastor acá en el Guayas: debo oler a Jesucristo, porque ahí Mira, sí. ahí verán mi testimonio ante el mundo. Debo oler a Jesucristo, porque si yo no vuelvo a Jesucristo, pues mi testimonio nadie lo va a saber, pues.
Así cargue la Ujú. Biblia en la mano, la Biblia bajo el brazo y si no vuelve a Jesucristo, no, el testimonio está por un piso Se todavía. escucha bien, hermano. Habla un poquito más duro, no se escucha bien. Sí, mi hermano Marcos se le está A ver, escuchando muy, muy y ahí, bajito. Ahí ya se le escucha ahí, bien. ahí, ahí ya. Sí. Bueno, les voy a repetir, lo que digo que mi pastor, o sea, un pastor acá en Guayaquil me dice, para el testimonio mío, yo debo oler a Jesucristo. El momento que yo no vuelvo a Jesucristo, pues entonces mi testimonio no está activo y mi testimonio, pues todo el mundo así me vea con la Biblia bajo el brazo, la mano, es igual como cualquier otro cristiano. Entonces yo debo leer a Jesucristo para que realmente mi testimonio sea visto por el mundo, por las personas, por mi familia sobre todo. Ujú. Si no estamos así, si no vuelve a Jesucristo, pues todavía no he alcanzado mi meta todavía. Aunque todavía no Ah, alcanzamos, nosotros la meta la alcanzamos al último ya, pues, pero por lo menos coger el camino hacia la meta. Amén. así es, así es. Gracias, mi hermano Marco. Y sí, ¿verdad? Nosotros debemos de, la gente cuando nos vea debe de ver a, no a nosotros, sino a Cristo en nuestras vidas, en nuestra forma. Si nos ven la Biblia, pues rápido nos identifican, desde lejos nos identifica que somos cristianos. Pero ¿realmente pueden identificar que eres cristiano cuando no llevas la Biblia? ¿O solo te identifican que eres cristiano cuando llevas la Biblia? Entonces ahí está, te tienen que identificar por cómo hablas, tiene que identificarte por tu manera de actuar, por las decisiones que tomas, por todo. Te tienen que identificar que eres cristiano si tienes Biblia y si no tienes, también. Ok, mis hermanos, muchas gracias por sus participaciones, gracias por acompañarme en este estudio del capítulo 25 del libro de Hechos y ya solo nos quedan 3 clases más. Entonces, ya se nos está yendo súper rápido. Viene el cierre, cómo se cumplen los objetivos y vienen muchas más cosas. Faltan varias defensas de Pablo, pero vienen cosas muy, muy interesantes. Entonces, por favor, hay que mantenerse perseverante en la clase. Vamos a terminar orando y le voy a pedir, hoy no ha hablado mi hermana Nidian. No sé si mi hermana Nidian nos pueda dirigir en una oración para terminar la clase. Amén, hermano. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este momento. Muchas gracias, Padre, por cada una de las enseñanzas, Señor, a través de nuestro hermano, Señor. Sigue usando grandemente, Padre, y te pedimos, Dios amado, que cada enseñanza, Señor, quede sembrada en nuestras mentes, en nuestro corazón y que la pongamos en práctica, Señor, para que así, oh Dios de la gloria, demos testimonio de tu gran amor y de tu gran perdón y puedan ver en nosotros a Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Nidian. Amén. Vamos a tomar una foto, entonces los que gusten.